Buenas noches a todos los hermanos que puedan estar unidos a este Zoom. Es un privilegio para mí el haber sido invitado para compartir la palabra en esta ocasión. Agradezco la confianza dispensada y es para mí un enorme privilegio poder compartir la Biblia para edificación de todos los que por su gracia en esta noche podamos estar enganchados al Zoom para considerar las Sagradas Escrituras. Si tuviéramos que ponerle un título a lo que vamos a compartir en esta noche, y también si el Señor lo dispone así y Cristo no viene antes a buscarnos, para compartir mañana también por la noche. Así que el tema sería breve y es: la santidad es la consigna. Y vamos a ver varios versículos en las Sagradas Escrituras. Vamos a buscar un versículo en el libro de Levítico, el capítulo 20, el versículo 26. Reitero, Levítico capítulo 20, el versículo 26. Y dice así la Biblia: habéis pues de serme santos, porque yo Jehová soy santo, y os he apartado de los pueblos para que seáis míos. Esta es la voluntad de Dios para con su pueblo Israel. Y es la voluntad de Dios idéntica, igual, para los que formamos parte de la Iglesia, o sea, del pueblo del Señor Jesucristo. Justamente, prácticamente, es una repetición de lo que dice el apóstol Pedro en su primer carta, el primer capítulo, dice así también: sed santos porque yo soy santos, y sed santos en toda vuestra manera de vivir. Y vamos a buscar otro párrafo en el libro de Deuteronomio, el capítulo 7. Deuteronomio, el capítulo 7, el versículo 6. Dice así la palabra de Dios: porque tú eres pueblo santo para Jehová tu Dios. Jehová tu Dios te ha escogido para hacerle un pueblo especial, más que todos los pueblos que están sobre la tierra. El pueblo de Dios tiene que ser un pueblo especial. Y es especial porque se caracteriza, porque este pueblo tiene una identidad. Y la identidad que debe mostrar es justamente su santidad. Cuando estamos hablando de la palabra santo, ¿de qué estamos hablando? ¿De alguien que tiene una aureola en la cabeza o de algo espectacular? No, de alguien que ha sido apartado del mundo, del paganismo, para formar parte de un pueblo especial
que tiene por orientación a Dios. Dios es su máxima prioridad y desea ser santo porque nuestro Dios es santo y es nuestro máximo ejemplo. Por lo tanto, debemos transitar en sus pisadas. Esta debe ser la característica. Esta debe ser la distinción, ya sea de Israel en su momento, como de la Iglesia en este momento, ya sea en el Antiguo o Nuevo Testamento. Todos aquellos que formamos parte del pueblo del Señor Jesucristo debemos ser santos. No hay opciones. Esto no es a elección, es una exigencia puntual y minuciosa de parte de Dios para cada uno de nosotros. Quisiera tomar como referencia al pueblo de Israel y qué demandaba Dios a su pueblo antes de entrar en la tierra que Dios les había prometido, en la tierra que Dios les iba a dar como heredad. Y la clara advertencia de parte de Dios antes de entrar a la tierra prometida lo hallamos en el libro de Números, el capítulo 33, desde el versículo 50 hasta el versículo 56. Repito la cita bíblica si alguien quiere tomar nota o buscarlo. Podemos leer juntos en Números capítulo 33, desde el versículo 50 al 56. Dice así la palabra de Dios. Y habló Jehová a Moisés en los campos de Moab, junto al Jordán, frente a Jericó, diciendo: habla a los hijos de Israel y diles: cuando hayáis pasado el Jordán, entrando en la tierra de Canaán, echaréis de delante de vosotros a todos los moradores del país y destruiréis todos sus ídolos de piedra y todas sus imágenes de fundición y destruiréis todos sus lugares altos. Y echaréis a los moradores de la tierra y habitaréis en ella, porque yo os la he dado para que sea vuestra propiedad. Y heredaréis la tierra por sorteo por vuestras familias. A los muchos daréis mucho por herencia, y a los pocos daréis menos por herencia. Donde le cayere la suerte, allí la tendrá cada uno. Por las tribus de vuestros padres heredaréis. Y ahora viene una parte negativa. Y si no echareis a los moradores del país de delante de vosotros, sucederá que lo que dejareis de ellos serán por aguijones en vuestros ojos y por espinas en vuestros costados, y os afligirán sobre la tierra en que vosotros habitareis. Además, haré
a vosotros como yo pensé hacerles a ellos. Este breve pasaje nos expresa la voluntad de Dios con respecto a qué debían hacer los israelitas cuando entraran en la tierra que Dios les había prometido. Un versículo clave aquí es el versículo 52, que se encuentra el versículo impregnado del sentir de santidad. Y este sentir de santidad viene ya de cómo empieza el versículo 52. Dice, echaréis. Y en cuatro ocasiones aparece la palabra todo o todas, hablando de algo que tiene que ser completo. No tenían que dejar ningún hueco, completo. Por eso, aunque la palabra santidad no se menciona en ningún lugar en el pasaje que recién hemos leído, el sentir en el corazón de Dios es justamente que Dios les pide todo esto en honor a ¿qué? A la santidad que Dios le exigía a su pueblo desde el principio y que ellos ya sabían, pero que Dios ahora se lo confirma. Por eso debían de echar delante de ellos primero ¿a qué? A todos los moradores del país. ¿Para qué? Para que al dejarlo no se infecten ni se copien de todas las idolatrías y todas las costumbres paganas que ellos practicaban. Debían estar solos ellos en la tierra, no tenían que compartir esa tierra con ninguno de los moradores que antes estaban en ese lugar. Por lo tanto, Dios les exige de echar a todos los moradores del país. Y dice, destruiréis todos los ídolos, a los moradores y a sus ídolos también, para que no sean factor de contagio y de contaminación de la idolatría, y de todas sus imágenes de fundición, todas sus imágenes. Y dice, y destruiréis todos los lugares altos. Y esa palabra que se reitera en 4 ocasiones, que es la palabra todo, justamente expresa el sentir del corazón de Dios y la voluntad de Dios para con cada uno de aquellos que formaban parte de su pueblo especial. Eran especiales porque tenían que vivir de una forma especial. Y lo que debía caracterizarlos e identificarlos en medio de todas las naciones paganas era su santidad. Dios quería ver en su pueblo un pueblo distinto, un pueblo que honrara a Dios a través de la práctica de su santidad. Por eso, qué importante es que tengamos esto en cuenta permanentemente, velando por la santidad de su pueblo, para que de esta manera se cumpla con su soberana voluntad y que ellos puedan conquistar la tierra que Dios les había prometido a través de los diferentes patriarcas que fueron pasando, como Abraham, como Isaac, como Jacob,
a cada uno de ellos Dios fue reiterándole la promesa de que ellos iban a tener su tierra, pero también marcándoles esta distinción que ellos debían tener siempre presentes. Esto que Dios les dijo fue antes de cruzar el Jordán, porque del otro lado del Jordán estaba la tierra prometida, y ahí nomás, desde la costa, sin cruzar el Jordán, se veía majestuosa los muros de la ciudad de Jericó, que era lo primero que ellos tenían que vencer, derrotar, para seguir avanzando en el tiempo de conquista. Allí están. Ahora vamos a detenernos, pensando en lo que acabamos de decir, en algunos versículos que vamos a encontrar en el libro de Josué. Josué, el capítulo 10. Josué, capítulo 10. Y vamos a leer desde el versículo 40 hasta el versículo 43. Moisés no pudo entrar en la tierra prometida, sino que la vio de lejos. Dios le mostró y después se lo llevó. Y entra a la tierra prometida su sucesor, elegido por Dios, que es Josué. Y Josué también recibe las mismas palabras que recibió Moisés en su momento, ahora son dadas a Josué. Y en el capítulo 10, versículos 40 a 43, dice así: hirió pues Josué toda la región de las montañas del Negueb, de los llanos y de las laderas, y todos sus reyes, sin dejar nada. Todo lo que tenía vida lo mató, como Jehová Dios de Israel se lo había mandado. Y los hirió Josué desde Cades Barnea hasta Gaza, y toda la tierra de Gosén hasta Gabaón. Todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por Israel. Y volvió Josué y todo Israel con él al campamento en Gilgal. Es admirable encontrar como el cierre de la campaña de Josué, peleando con 7 naciones enemigas, después de 7 años intensos de luchas y conquista. En todo momento, Josué experimentó la poderosa presencia de Dios. Dios estuvo con ellos. Acá dice que Dios peleaba por Israel. He ahí la causa de la victoria por las diferentes batallas que tuvo que pasar Josué. No era que Josué era un extraordinario y un genio militar, que era un hombre muy valiente. Podemos pensar que sí, que era valiente, que tenía capacidades, pero no fueron por sus capacidades, ni por el valor de los hebreos, ni por la sagacidad de un líder que pueden
disfrutar de estas victorias. Hermanos queridos, ninguno de nosotros podemos ganarle a nadie si no fuera por la intervención de Dios a través de nuestras vidas. ¿Por qué podemos ser vencedores en la vida cristiana? Porque esta victoria no es una meta a alcanzar. La victoria en la vida cristiana es un punto de partida. Partimos para conquistar la victoria, porque ya es un hecho, es una realidad. Ya Dios la ganó para con cada uno de nosotros. No vamos a conquistar la victoria, ya salimos en victoria porque en Cristo somos más que vencedores. Allí está la clave de nuestro éxito, no por lo que nosotros podemos hacer para Dios, sino por lo que el Señor puede hacer con cada uno de nosotros, a través de nosotros, viendo a Dios actuando a través de nuestras pobres y miserables vidas. Por eso, qué importante es que siempre, frente a cada victoria que podamos disfrutar en la vida, siempre sea Dios el que reciba la gloria, sea Dios el que reciba las gracias, sea Dios el reconocido que reciba nuestra adoración, nuestro cántico, nuestro gozo, nuestra alabanza. Así podía disfrutarlo Josué en la antigüedad. Por eso dice, todos estos reyes y sus tierras los tomó Josué de una vez, porque Jehová, el Dios de Israel, peleaba por ellos. Que cada uno de nosotros en esta hora, en nuestra vida íntima, en nuestra vida particular, podamos hablar de victorias, podamos hablar de hermosos triunfos que honren a Dios y le den a Él y solamente a Él la gloria con exclusividad. Ahora vamos a seguir avanzando en el libro de Josué y vamos a ver en el capítulo 11 el versículo 9. Todo esto fue real a través de Josué, porque Josué reunía ciertas características que aquí se marcan en su palabra. Dice Josué capítulo 11, el versículo 9. Y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Descarretó sus caballos y sus carros y quemó a fuego. ¿Cuál era la clave en la experiencia de Josué? ¿Y cuál tiene que ser la clave para nosotros en este tiempo y aquí y ahora? Lo que Dios demandaba de Josué para ser un hombre vencedor es lo que Dios reclama de cada uno de nosotros ahora para ser vencedores en la realidad, en la práctica, no solamente en la palabra, sino que esta palabra tenga su cumplimiento en nosotros. Y acá hay una frase que yo tengo subrayada en mi Biblia ya hace bastante tiempo, que es, y Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Así de simple y así de contundente es la expresión. ¿Por qué Josué
fue un ganador y no un perdedor, porque Josué hizo con ellos como Jehová le había mandado. Y vamos al versículo 11. Josué 11:11. Y dice, y mataron a espada todo cuanto en ella tenía vida, destruyéndolo por completo, sin quedar nada que respirase, y a Azor pusieron a fuego. ¿Recuerdan la palabra todo que encontramos y leímos en el libro de Números, el capítulo 33, en el versículo 52? Todo 4 veces. O acá encontramos también la palabra todo. O sea, que Josué cada día, en cada lucha, se afirmaba en la palabra de Dios y tenía memoria de lo que se encontraba en la palabra de Dios para poder cumplir todo lo que Dios había dicho y esperaba de cada uno de ellos. Y esperaba directamente de él, que era aquel que tenía que suceder a su siervo Moisés. Vamos acá mismo en este capítulo al versículo 15 y encontramos que dice así: de la manera que Jehová lo había mandado a Moisés su siervo, así Moisés lo mandó a Josué. Y así Josué lo hizo, escuche, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. Dios tuvo instrucciones para con Moisés. Dios tuvo instrucciones precisas para con Josué. Y acá aparece otra vez la palabra todo, sin quitar palabra de todo lo que Jehová había mandado a Moisés. O sea, que Josué era un hombre de la palabra, que Josué no se apartó en ningún momento para tomar decisiones locas, decisiones por cuenta de él, porque a lo mejor le parecían que él podía tener mejores ideas o planes que aquellos que Dios ya le había comentado. No. Josué sabía que la palabra de Dios y la voluntad de Dios es perfecta, que Dios nunca se equivoca y que si Dios nos está diciendo algo es porque es la realidad y es lo que nosotros tenemos que seguir a pie juntilla. Es lo que nosotros tenemos que obedecer continuamente, sin apartarnos en ningún momento de nada de esto. El capítulo que sigue a este, que es el capítulo 12 de Josué, nos encontramos con un capítulo que podríamos decir más tedioso y aburrido que la mayoría de otros capítulos y que a veces lo podemos saltear, y especialmente algunos párrafos. Pero nos encontramos con esta realidad. Miren lo que dice el capítulo 12 de Josué, el versículo 1. Estos son los reyes de la tierra que los hijos de Israel derrotaron y cuya tierra poseyeron al otro lado del Jordán, hacia donde nace el sol, desde el arroyo de Arnón hasta el monte Hermón y todo el Arabá al oriente. Y se mencionan lugares, y del versículo
6 y 7 nos encontramos con esta palabra. A estos derrotaron Moisés, siervo de Jehová, y los hijos de Israel, y Moisés, siervo de Jehová, dio aquella tierra en posesión a los rubenitas, a los gaditas y a la media tribu de Manasés. Y en el versículo 7 encontramos esta expresión. Y estos son los reyes de la tierra que derrotaron Josué y los hijos de Israel, a este lado del Jordán. Y cuando seguimos leyendo, pareciera que no tuviera voluntad uno de seguir leyendo, porque cuando recorre con la vista a vuelo de pájaro lo que sigue, después del versículo 7, son nombres y lugares. Nombres y lugares. Y termina el versículo 24 del capítulo 12 de Josué con esta expresión. 31 reyes por todos. ¿Por qué esta obsesión de querer poner los nombres de los reyes que fueron derrotados y los diferentes lugares? Porque por cada uno de aquellos 31 reyes que Josué derrotó y conquistó en determinados lugares geográficos específicos donde ellos estuvieron, allí tuvo Dios. Por eso, el agilizar la memoria sobre reyes y lugares, aunque resulte aburrido leer toda esa lista que no dice nada más que nombres de reyes y lugares geográficos, era un recordativo para que ellos tuvieran presente esta realidad. Allí estuvo Dios con nosotros. Allí estuvo Dios con nosotros dándonos una gran victoria. Para que en ningún momento ninguno se gloríe en su propia capacidad o en sus propias fuerzas. Y si había realmente motivos para gloriarse, era que Dios había estado y peleado por cada uno de ellos en cada uno de esos 31 lugares, peleando contra esos 31 reyes paganos. Y ellos pudieron conquistar su tierra, porque Dios estuvo con ellos. Que también nosotros, en la agenda personal de nuestra vida, de nuestras familias, de nuestras iglesias locales, podamos dar testimonio de triunfos que hemos tenido, de bendiciones abundantes que hemos cosechado, y pensar en esto. Allí estuvo Dios con nosotros. Por eso tuvimos esos resultados positivos, porque Dios se acordó de nosotros y nos acompañó durante todo el camino, toda la lucha, hasta que llegamos a una victoria total y definitiva. Esto es sencillamente maravilloso. Qué importante es que nosotros podamos decir, al recordar tiempos de nuestra historia, que Dios estuvo allí. Debían ejercitar la memoria para ser agradecidos, porque esa es la voluntad de Dios, que seamos agradecidos por todo.
el inventario de todas las victorias experimentadas estaban y están registradas en la Biblia. Por eso, aunque parezca un capítulo pesado, tedioso, porque son solamente nombres geográficos y de reyes, es decir, Dios cumplió con su palabra. Dios es siempre fiel a las promesas que Él hace. Y como fue fiel con Israel y con Josué en antaño, en el pasado, así Dios lo va a hacer en este tiempo, aquí y ahora, con cada uno de nosotros y con cada una de las iglesias que están aquí en esta noche representadas. Qué lindo, qué importante es que nosotros tengamos esto presente. Porque si hay algo que a Dios le agrada tremendamente, es justamente lo que acabamos de decir recién, que seamos agradecidos por todo y que siempre la gloria sea para Dios con exclusividad, para ningún otro más. Nosotros estamos agradecidos que Dios estuvo allí acompañándonos, pero la victoria y la gloria es solamente para nuestro Señor Jesucristo. Y ahí nomás, después de esta lista, tenemos el capítulo 13 de Josué, el versículo 1. Había pasado el tiempo, ya se había hecho la conquista y se había hecho la distribución de las tierras a cada una de las tribus, según su tamaño, así era el tamaño de la herencia o de la heredad que iban a recibir. Ahora, Dios tiene palabras específicas para Josué. Y le dice así, y esto tiene una gran enseñanza para cada uno de nosotros. Y lo vamos a leer. Libro de Josué, capítulo 13, el versículo 1. Siendo Josué ya viejo, entrado en años, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, de edad avanzada, y queda aún mucha tierra por poseer. Reiteradamente, en un solo versículo, Dios le dice a Josué que era un hombre ya viejo, que ya llevaba sobre sus hombros unos cuantos años. Pero Dios no lo descalifica diciéndole, bueno, ahora disfruta de tu jubilación. Ahora aprovecha para descansar. Miren cómo Dios le dice, siendo Josué ya viejo, primera, entrado en años, segunda, Jehová le dijo, tú eres ya viejo, tercera, de edad avanzada, cuarta. 4 veces en un solo versículo, Dios le dice a Josué que ya era un viejo. Pero a este viejo en edad le dice, y queda aún mucha tierra por poseer. ¿Qué le está diciendo Dios con estas palabras?
Josué, huye del conformismo. No pienses que llegaste hasta acá y que ya completaste con tu misión en esta tierra. Le dice, aún queda mucha tierra por poseer. Dios jamás será complaciente con nuestro conformismo. Una tendencia que debemos evitar. No nos pongamos techo. Las fuerzas físicas ya no eran las mismas, pero sus convicciones debían permanecer intactas, inamovibles. Es como si Dios le dijera, no te excuses en la cantidad de años que acumulás en tu vida. Todavía podés ser muy útil para los más jóvenes. Hay a muchos que están a tu alrededor, a quienes podés aconsejar, a quienes podés ayudar. No tomes distancia de la obra. Estate involucrado. No tomes a tus años o a tus muchos años como excusa para no hacer lo que yo espero que sigas haciendo, hasta que yo sea aquel que realmente te dé la jubilación definitiva. Por eso, seguramente, ustedes, al igual que yo en su momento, estarán pensando en un versículo que se encuentra en la segunda carta del apóstol Pablo a los Corintios. Segunda Corintios capítulo 4, el versículo 16. Repito, y con este versículo vamos a cerrar la meditación en esta ocasión. Segunda de Corintios capítulo 4, versículo 16. Seguramente este es un texto muy conocido por la mayoría de nosotros y algunos, mientras vamos leyendo, podríamos hasta recitarlo de memoria. Estoy seguro que esto es así con unos cuantos de ustedes que me están escuchando en este momento. Dice así la palabra, como testimonio personal del apóstol Pablo, que él también venía sintiendo el peso de los años y de las diferentes tribulaciones que él a lo largo de su ministerio tuvo que experimentar, situaciones dramáticas, situaciones muy especiales. Entonces dice así la palabra, por tanto, no desmayamos. Antes, aunque nuestro hombre exterior se va desgastando, el interior, no obstante, se renueva de día en día. El apóstol Pablo era consciente de una realidad, de la misma realidad que podemos experimentar algunos de nosotros, especialmente quien les habla el que les habla en este momento. Y la realidad es que el cuerpo, con el paso de los años, se va desgastando. Esto no lo podemos disimular, es una realidad. Se nos ve en el color de pelo que vamos cambiando, se pone más blanco. Algunos ya directamente no tienen pelo, solamente le queda algo para hacer brillar. Pero los años están. Y el desgaste lo sentimos.
que el reuma, que la artritis, que esto, que aquello, que lo demás allá. Y a lo mejor podemos hacer una lista. No ignoramos esta realidad. Es real. El cuerpo se va desgastando. Pero hay algo que tenemos que experimentar todos los días. Esto tiene que ser cosa de todos los días y no de cosas a cada tanto. No, cada día de nuestro cumpleaños, no. Algún día especial, no. Todos los días tenemos que experimentar esto, de acuerdo a lo que es el testimonio del apóstol Pablo, y esto es para cada uno de nosotros. El interior, termina el versículo 16 diciendo, no obstante, se renueva, escuche, de día en día. Por lo tanto, el día de mañana es otro día en que el cuerpo se va avejentando más, pero el interior se va renovando de día en día. Esta es la voluntad de Dios para cada uno de nosotros. Ponemos evidencia al desgaste de nuestro cuerpo. Es real, no lo podemos negar. Pero lo que sí a veces podemos negar es que esto último sea una realidad en nosotros. Que no haya una diaria renovación, sino que también se produzca un desgaste en nuestro espíritu, en nuestro ánimo y en nuestro ser interior. Eso, por la gracia de Dios, no debemos permitir que se produzca. Que el Señor nos ayude a todos para poder estar en una permanente renovación, seamos jóvenes o seamos viejos. Es la posibilidad que tenemos cada uno de que el Espíritu Santo, por su poder y por su gracia, haga una obra de renovación permanente en nuestras vidas para la gloria de Dios y para la edificación de nuestros hermanos en Cristo. Que Dios bendiga su palabra.